habría que destacar que el posicionamiento de los estudios culturales sobre frontera y desde frontera tienen una gran legitimidad en la actualidad. Algunos de los estereotipos han caído, se han desvanecido, incluido la misma perspectiva sobre el pochismo de los fronterizos. La anécdota que se ha contado de manera reiterada vale la pena traerla una vez más a colación, y alude a la Comisión Nacional para la Defensa del Idioma Español, quien a finales de los años 70 y principios de los 80 planteaba como una de sus grandes estrategias comunicativas: habla bien, no te apoches, que era parte de la campaña de la comisión de esta Comisión Nacional para la Defensa del Idioma Español. Aquí la parte interesante, anecdótica, tiene que ver con una propuesta que le hacen al colegio, particularmente a Jorge Bustamante, para que el colegio realizara una investigación sobre la relevancia de hablar bien el español por parte de los residentes de la frontera. Había dos premisas subyacentes a esta solicitud. La primera era que en la frontera existe una mayor utilización de anglicismos en el discurso coloquial de los habitantes de la frontera, y por otro lado que a una mayor utilización de anglicismos existe una menor identidad. Los resultados de esta investigación que lideró Jorge Bustamante fueron, en primer lugar, que no es cierto que necesariamente la cercanía geográfica con la frontera es la que propicia mayor uso de anglicismos. Y esto tiene más que ver con una condición de clase, y es más homogéneo el discurso de clase de los empresarios de cualquier parte del país que el que existe entre los empresarios de Tijuana y los habitantes de las colonias populares de la ciudad. En segundo lugar, que es falso que a mayor uso de anglicismos exista una menor identidad nacional. Este trabajo lo que mostró fue que el hecho de que la gente diga ok o bye bye no la hace ni más ni menos mexicana que los residentes de otras partes del país, y que el tema de las identidades alude a marcos, a umbrales semantizados de pertenencia, de adscripción, pero también de diferencia. Y en todo caso lo que se encontró es que son procesos que no están directamente articulados, y que la gente puede perfectamente utilizar diversas formas lingüísticas, incorporar anglicismos, recreaciones del español en sus formas coloquiales de expresión, como ocurre con la propia población chicana, como ocurre con la población de la frontera, y que esto no necesariamente tiene un efecto directo sobre la construcción de sus lealtades nacionales o de sus marcos de pertenencia. Y entonces esto fue un harakiri para la Comisión de la Defensa del Idioma Español, que desaparece, ¿no? Porque eso realmente estaba montada sobre premisas falsas. Posteriormente, después de un cierto desdén en múltiples circuitos del centro del país sobre la cultura fronteriza, era común encontrar en aquella época funcionarios de las instituciones culturales en el centro del país que decían que en la frontera no había cultura, o que veían con cierto desdén la impronta de la cultura popular como marca inherente a las manifestaciones artísticas, sobre todo de la población chicana, y sus primeras grandes muestras de visibilidad artística. Aquí el arte estaba fuertemente impregnado de elementos y de símbolos provenientes del repertorio cultural de lo mexicano, incorporados como recursos de resistencia social, política y cultural, por lo que fue todo el movimiento chicano y otras formas de resistencia social de la población mexicana al norte del río Bravo. En los ámbitos fronterizos se empezó también a generar otras maneras de pensar y de interpretar lo que ocurría en estos 3.100 kilómetros compartidos entre México y Estados Unidos, y lo que era la forma a través del cual se significa la vida cotidiana en estos mundos de frontera. Yo creo que en gran parte esto permitió
que surgieran otro tipo de miradas desde el centro del país, que se empezara a reconocer lo que venía ocurriendo en estos contextos fronterizos, que algunas de las manifestaciones que habían estado ahí se hicieran más visibles, como esta, la fuerza que tuvo el rock fronterizo como elemento transformador de los escenarios del rock nacional, sobre todo a partir de algunas figuras seminales como Javier Batis y unos cuantos más, Carlos Santana, que también se va de aquí de la ciudad de Tijuana a San Francisco y también se convierten en elementos emblemáticos de lo que era este rock de frontera. Posteriormente, otro tipo de expresiones como el grupo Solución Mortal, que desde el ámbito del punk tijuanense adquiere un lugar en la escena punk internacional antes de Internet, y cuando su Solución Mortal encontraba uno en cassette grabados en la ex Unión Soviética, en la ex Yugoslavia, en Alemania, en Francia, en Sudamérica, en fin, o algún otro tipo de manifestaciones más recientes, como lo que ha venido ocurriendo con grupos como Tijuana No, como Norte, en fin, toda una nuevo reconocimiento sobre las expresiones musicales de la frontera, pero también otro tipo de experiencias en el campo del arte, como por ejemplo, no solo el Festival Internacional de la Raza, sino también lo que fue el Taller de Arte Fronterizo, del cual surgen algunas figuras que trabajan los temas fronterizos, como Emily Hicks, como Guillermo Gómez Peña, María Araña y varios otros más, o manifestaciones como Insight, que desde inicios de los años 90 se convirtió también en un referente no solo de lo que sería plástica fronteriza, sino también de performance, de instalación o de intervención cultural a través del arte en escenarios de frontera. Entonces empezamos a ver nuevas maneras de pensar estos ámbitos fronterizos, y no solo desde el centro del país, sino también como una de las grandes paradojas del mundo global. Al mismo tiempo que crecen los procesos de globalización, la frontera México-Estados Unidos se convirtió en una de las fronteras emblemáticas. La globalización efectivamente desdibuja diversos umbrales, diversos bordes, diversas fronteras, pero paradójicamente atrinchera otras. Y lo que hemos observado es que efectivamente la globalización también ha venido aparejada con nuevos atrincheramientos, con nuevos fundamentalismos, con nuevas formas desde las cuales generar ámbitos geopolíticos que funcionan como fronteras sólidas, fronteras muy fuertes, fronteras desde las cuales también se producen y reproducen escenarios de odio, de discriminación, de estereotipamiento, de estigmatización y de racismo.